La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre doctrinas fundamentales. Hoy exploraremos ¿por qué estudiar doctrina? Veremos que estudiar doctrina es vital, porque se trata de conocer la enseñanza de Dios y sobre Dios, revelado en su palabra. La sana doctrina no solo nos orienta hacia la verdad en un mundo de engaño, sino que también nos transforma, nos lleva al amor, a la humildad, a la obediencia, a la unidad, a la adoración y a la seguridad. Conocer bien la doctrina es esencial para salvaguardar la Iglesia de errores, edificar la fe de los creyentes y glorificar a Dios con nuestras vidas. Como dice 1 Timoteo 4:16, cuidar de la doctrina es cuidar de nuestra salvación y la de quienes nos escuchan. Este tema será desarrollado por nuestro hermano, Lino Salazar. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, la semana pasada fue el término de otra serie de enseñanzas que tenían que ver con la familia. Y una de las cosas a las cuales se nos exhortaba en esta área de la familia, y nuestro hermano Edmanuel terminaba esa serie de enseñanzas haciendo un llamado a la enseñanza. Si usted recuerda, el texto base estaba en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, y ahí hay una exhortación a los padres. Y esta exhortación, nuestro hermano, ¿cierto?, nos hacía ver que esta exhortación traspasaba también las generaciones y era necesaria también en la iglesia. Y esta exhortación de enseñar, ¿cierto?, a los hijos a meditar en la mañana, al mediodía, andando por el camino, en la tarde, en las cosas que eran correctas. Si usted se recuerda la exhortación del hermano Edmanuel, había un mandato a la meditación, un mandato a la enseñanza también de los padres a los hijos, y así a las generaciones, a los tíos, los abuelos y a todos a quienes nosotros podamos enseñarles a meditar en aquello que era lo necesario para el pueblo de Israel en ese entonces y para nosotros hoy, que es la palabra del Señor, las Escrituras. Entonces, considerando aquella exhortación y viendo la realidad, ¿cierto?, de el mundo contemporáneo, hay una necesidad, tanto dentro de las iglesias como del cristianismo en sí, de volver a estudiar y profundizar en lo que es doctrina. Por lo tanto, la clase introductoria de hoy lleva por título una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué estudiar doctrina? Y esta pregunta es, quizás algunos dicen, no es necesario. Lo que ya sabemos, ¿cierto?, lo que ya nos enseñaron, eso nos sirve, con eso nos quedamos y no necesitamos más. Pero hay un peligro en quedarse estancado, ¿cierto?, con aquellas cosas que uno ya estudió, porque el hombre tiene un problema. Y ese problema nosotros lo vemos también a través de la Escritura con el pueblo del Señor. El hombre es olvidadizo. El hombre necesita ser recordado de las cosas constantemente, y en nuestra falta de memoria, ¿cierto?, el Señor también proveyó dones a la iglesia, proveyó también lo necesario para que la iglesia pudiera crecer, y esa es la palabra. Porque de hecho, todo lo que vamos a comenzar a estudiar desde el día de hoy, mis hermanos, no viene de otra fuente, sino que de la fuente que el Señor dejó para su pueblo y hoy su iglesia, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué estudiar doctrina? Lo primero, ¿cierto?, que decía, somos olvidadizos. Lo segundo es que hay un peligro hoy en día, que aunque nosotros no lo consideremos, hay un peligro latente y al cual nosotros también estamos expuestos, que es la desinformación. Usted sabe que está comprobado científicamente, mientras más información
o mientras a más información uno esté expuesto, quizás uno puede estar informado y no toda la información que uno recibe puede ser correcta o sea necesariamente verdad. Y usted sabe que el uso hoy en día por las generaciones más jóvenes y también la mayoría de los adultos de las redes sociales ha llevado a que muchas de las enseñanzas que están plasmadas en las Escrituras sean distorsionadas porque si es necesario hablar de la sana doctrina desde los tiempos de Pablo, ¿cierto? Era porque habían y hay hoy en día maestros que no enseñan una sana doctrina. ¿Y cómo nosotros podemos identificar lo que es sano y verdadero de lo que no es tan sano y es falso? Por lo tanto, como estamos tan expuestos a videos, audios, podcasts, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y muchas otras fuentes de información, de todos ellos, ¿cómo nosotros podemos filtrar o cuál es el filtro que nosotros debemos usar para poder reconocer aquello que nos lleva a glorificar al Señor y que es verdadero, y de aquellas cosas que suenan bíblicas, pero no lo son tanto? Entonces, en un mundo de mentira, porque verdaderamente vivimos en un mundo donde la mentira ha prevalecido, debemos ver y reconocer la verdad que el Señor también dejó para este mundo. Y bueno, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. ¿Soy qué cosa? La verdad y la vida. Entonces, ¿cómo nosotros en este mundo de mentiras, cierto, podemos poner nuestros ojos en la verdad? En mirando a Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos ver más claramente a Cristo? Yendo a la palabra que el Señor dejó para que pudiéramos conocerle. Así que, hermanos, esto es necesario. Somos olvidadizos, estamos bombardeados con información. Mucha de la información que recibimos no es completamente bíblica o no es 100% verdad. Hay mucha mentira disfrazada de verdad. Hay muchos maestros que enseñan con autoridad, ¿cierto? Pero enseñan para sí y no de lo que el Señor ha dejado para la edificación de la iglesia y la edificación de nosotros. Entonces, hay un mandato también a perseverar en lo que es la doctrina, perseverar en la enseñanza, perseverar en la meditación de la Escritura. Y un pastor llamado John Piper exhorta a la iglesia, y él siempre lo dice: es mejor ser reconocido por ser radicalmente bíblico que ser conocido por cualquier otro motivo. Y nosotros, ¿cierto?, como lo vamos a estudiar más adelante, anhelamos que podamos ser de aquellos que reconocen que la verdad de la Escritura es esencial para la iglesia. Y no hay otra fuente de información. Entonces, hermanos, hay muchas razones por las que estudiar doctrina. Yo simplemente le estoy dando algunas de las más, de las que puedan parecer más directas por el mundo en el que vivimos, pero hay muchas otras razones y las vamos a conocer el día de hoy. Entonces, comenzando ya y viendo al material, también puse otra pregunta ahí. Y esta es una pregunta que a veces, de un dicho que hemos escuchado, ¿alguna vez usted ha escuchado la afirmación de la doctrina divide? Porque cuando comenzamos a hablar de doctrina, existe esta frase dentro de los más estudiosos, ¿cierto? Y a través de la historia de la iglesia, la doctrina ha sido tanto la causa de la división como de la unión de la iglesia. ¿Por qué? Y le voy a explicar. Si nosotros nos preguntásemos hoy día, y quiero pedir que levanten su mano, aquí van a participar.
¿Cuántos creen que de todos los que estamos aquí, todos pensamos lo mismo? Si puede levantar su mano, no tenga... ¿Todos pensamos lo mismo? ¿Todos tenemos la misma idea? Hay cosas, ¿cierto?, en las cuales nosotros discrepamos. Mi opinión no es necesariamente su opinión. Y lo que yo piense de ciertas cosas no es siempre lo que usted piensa acerca de lo mismo, o está 100% de acuerdo, o puede estar parcialmente de acuerdo, o puede estar simplemente en desacuerdo con lo que yo le pueda manifestar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, y no solamente en la doctrina, hay muchas cosas y opiniones que nos puedan, entre comillas, ¿cierto?, dividir o poner en oposición. Y aquí voy a hacer otra pregunta y aquí necesito que también participe. ¿Cuántos de los que están acá son del Colo? Veo algunas manos. De los que están acá, ¿cuántos son de la U? Fíjese en lo que va a pasar ahora. Los que son del Colo para acá y los... No, mentira. Si usted se pone a pensar, esa simple declaración de yo ser, ¿cierto?, un hincha de algún equipo puede causar una cierta diferencia entre la otra persona, y los que levantaron la mano del Colo y los que levantaron la mano del lado quizás vieron al otro, yo no sabía que el hermano tanto era de él, y ya no lo ve con los mismos ojos. Eso no se da, ¿cierto? Pero si usted se pone a pensar, mis hermanos, tanto los del Colo como los de la U y como de todos los otros equipos que ustedes puedan ser hinchas, o les pueda gustar, ¿cierto?, el fútbol, porque pueden ser otros deportes también, ustedes están en la misma sala hoy. Porque aquello que los une no es el ser fan de un equipo o de otro, sino que lo que une a todos los que estamos acá es el Señor Jesucristo. Y es lo que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros y que nosotros vemos, ¿cierto?, nuestra necesidad de poderle conocer a Él. A pesar, ¿cierto?, de nuestras preferencias personales, hay algo mucho más fuerte que nos une. Por lo tanto, si nosotros tenemos diferencia en esas cosas, cuando se trata de enseñanza bíblica, hay doctrinas que son esenciales, otras que son importantes, otras que son no tan esenciales, pero nos permiten poder mantenernos unidos. Ahora, la denominación, ¿cierto?, a la cual nosotros pertenecemos es bautista, pero también existen otras. Usted las conoce: metodistas, pentecostales, presbiterianos, anglicanos. Y adivine por qué existen tantas denominaciones. Porque habían hermanos a través de la historia de la iglesia que estudiaban doctrina bíblica y no estaban de acuerdo en algunas cosas que no eran necesariamente esenciales de la fe cristiana. Ahora, ¿a qué nos referimos con doctrinas esenciales en las cuales nosotros no podemos transar? En todo lo que respecta a Dios, sea Trinidad, atributo de Dios, la persona de Dios, y al Evangelio. Por nombrar alguna cosa, la salvación por fe. Son cosas de las cuales nosotros no podemos transar, o sea, esas sí nosotros tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que alejarnos cuando alguien dice otra cosa o le dice, ¿cierto?, que usted para ser salvo tiene que hacer otra cosa y no solamente creer en el Señor Jesucristo por la fe. Ahí ya nosotros no transamos. Pero en todas las otras cosas, por ejemplo, en cómo llevamos nuestro culto nosotros adelante, en lo que cantamos, en cosas simples, ¿cierto?, en el tamaño del templo, en cómo debería ser, ¿cierto?, en la Biblia que usamos incluso, porque también
puede que eso sea un tema de controversia. Pero a lo largo de la historia, mis hermanos, siempre ha sucedido aquello. Ahora, nosotros anhelamos, ¿cierto?, que lo que podamos estudiar nos lleve no a mirar de otra manera a aquellos hermanos, ¿cierto?, que creen algo diferente a nosotros, pero que profesan el mismo evangelio. Voy a repetir eso. No debemos nosotros mirar de otra manera a aquellos que creen diferente a nosotros en forma, pero que en esencia profesan el mismo evangelio. ¿Se entiende? Lo mismo que pasaba con los equipos. ¿Ya? Porque lo que estamos generando ahí no es aquello que Dios quiere. Hay una unión transversal que une a gente de diferentes denominaciones alrededor de todo el mundo en la persona de Cristo. Así que, mis hermanos, antes de comenzar debemos entender primeramente lo que es doctrina y en especial lo que es doctrina bíblica, porque hay doctrina y doctrina bíblica, ¿ya? Entonces, definamos lo que es doctrina. Hemos ocupado mucho esta palabra, pero en el segundo párrafo, y hay un cuadrito ahí en el material de la página de la introducción, que vamos a leer ahora. Dice, la doctrina, que es la palabra que se va a usar desde ahora en adelante muy seguido, la doctrina es la enseñanza de Dios o la enseñanza sobre Dios o acerca de Dios. Es el conjunto de conocimientos que Él nos revela a través de la Biblia. Ahora, ¿cómo yo sé cuando una doctrina es bíblica y otra que no es bíblica? Cuando lo que se enseña se basa en la Biblia, es doctrina bíblica. Pero cuando lo que se enseña es algo que yo pensé, se me ocurrió, lo soñé, es simplemente doctrina. Es una enseñanza, pero que no está basada en la Biblia, en la Escritura. Y ese es un método muy sencillo y muy práctico de nosotros poder saber, ¿cierto?, cuando una doctrina es bíblica. El problema lo tenemos cuando no conocemos lo que dice la Biblia. Porque muchos pueden enseñar acerca de y decir, la Biblia dice esto, pero si yo no estoy en conocimiento de lo que la Biblia dice, yo puedo caer en escuchar esa enseñanza y la puedo creer, pero no necesariamente va a ser una enseñanza que nazca de la Biblia, porque hay muchas personas que tienen a Dios en sus labios, pero muy lejos del corazón. Ellos profesan muchas cosas de Dios, pero no está la palabra del Señor en sus mentes o en sus corazones. Y hermanos, esto es relevante. Y vuelvo a decir, estamos en una época en la cual la información la obtenemos de manera instantánea. Y ni siquiera necesitamos estudiar tanto. ¿Sabe por qué? Porque somos tan dejados y le ponemos tan poco esfuerzo que evitamos, ¿cierto?, el estudio personal y nos quedamos con el video. Hoy en día, ¿cierto?, tengo una pregunta, no sé qué es esto, ya voy con ChatGPT, inteligencia artificial, y recurrimos a herramientas que si bien son útiles, si se saben usar, pero descuidamos nosotros el crecimiento personal, la meditación continua, porque el estudio de la palabra, mis hermanos, es tan esencial, ya que no necesariamente nosotros tenemos que entender todo cuando leemos la Escritura, pero lo que sí es necesario es la meditación que viene posterior a ello, porque el Señor a su tiempo va revelando todo lo que Él ha contenido en su Escritura y que es para nuestro bien y que es para que lo conozcamos y que es para también la edificación y el crecimiento de la iglesia. Entonces, la doctrina, mis hermanos, el estudiar acerca de Dios por la Biblia, por la Escritura, es algo que se ha descuidado de una manera preocupante.
Que yo le puedo preguntar, ¿usted cuántas veces leyó la Biblia durante esta semana? Y no le voy a pedir que levante la mano porque muchos se podrían ver como, uy, no tuve, es que... Y tenemos nuestras razones. O usted se dispuso, ¿cierto?, a leer la Biblia, la abrió así y la dejó ahí, ya la voy a leer en un momentito más. Pero pasaron los días y la Biblia hoy día sigue abierta en la misma página que la dejó en el momento en que se dispuso a hacerlo. Por lo tanto, mis hermanos, es menester que nosotros, si no lo hacíamos, que comencemos a verle la necesidad y la seriedad que el Señor requiere de nosotros para el estudio de su palabra. Para que no seamos llevados, ¿cierto?, por todo viento de doctrina que aparezca en cualquier momento o desde cualquier fuente de información. Scott Swain dice lo siguiente acerca de la doctrina, el cuadrito que está en su material. La doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Y esta definición provee una útil anatomía de la sana doctrina. Entonces, ¿qué se define por sana doctrina? Se identifica una sana doctrina cuando tiene lo siguiente. La fuente de la doctrina, o sea, Dios es la fuente de la doctrina porque Él dice todo acerca de Él, su objeto, o sea, Él mismo, y el propósito principal de la sana doctrina. ¿Que cuál es ese propósito? La gloria de Dios. Entonces, leamos nuevamente. La doctrina es la enseñanza de parte de Dios, o sea, la fuente de la doctrina. La doctrina es acerca de Dios, o sea, es el objeto de estudio y enseñanza, es Dios. ¿Y qué hace la sana doctrina, cierto? Nos lleva a la gloria ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, la sana doctrina nosotros la vemos solamente desde la Escritura. Toda enseñanza sana, provechosa, viene de la Escritura, no de otras fuentes. Es el Señor quien provee, ¿cierto?, todo el conocimiento necesario acerca de Él. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes escudriñan las Escrituras porque parece que en ellas, ¿cierto?, que hayan ellos la vida eterna. ¿Y qué hacen las Escrituras también? Y ellas dan testimonio de mí. La palabra, mis hermanos, si usted lee el Salmo 119, es una exaltación a la palabra. Salmo 19 también una exaltación a la palabra. Porque la palabra, mis hermanos, para nosotros es la fuente necesaria y requerida para poder conocer a Dios, conocer acerca de Dios y que eso nos lleve a nosotros a darle la gloria a Dios. Él es el único que merece ser honrado, adorado, pero nosotros no vamos a lograr adorarle o conocerlo completamente si nosotros no nos dedicamos a poder escudriñar las Escrituras, estudiar doctrina, enseñanzas acerca del Señor. Y si usted se pone a pensar, todas las enseñanzas que nosotros recibimos de estudios bíblicos, de predicaciones, eso es doctrina. Toda historia bíblica contiene doctrina. Todo lo que reciben los niños, ¿cierto?, en las lecciones es doctrina de diferentes niveles. Una un poco más avanzada, otra intermedia, ¿cierto?, otra más fácil de digerir. Y hay una declaración que yo le he escuchado a varios predicadores y que para nosotros es difícil de asimilar. Porque la doctrina acerca del Señor es simple, pero es complicada. Hay una contradicción, ¿cierto? Entender a Dios y poder recibir, ¿cierto?, lo que el Señor enseña acerca de Él y del Evangelio es simple. ¿Qué dice el Evangelio? Cree y serás salvo. Muy simple. Pero hay una profundidad detrás de aquella declaración
Y a nuestro razonamiento, ¿cierto?, es difícil de asimilarlo para nosotros y poder también vivirlo. Por lo tanto, cuando nosotros comencemos a avanzar en las lecciones, van a haber lecciones que van a tener declaraciones simples, pero hay una profundidad necesaria y una revelación que tiene que llegar de parte del mismo Señor para que nosotros descansemos en lo que el Señor ha dicho es verdad. Bueno, la desinformación es un peligro y es muy importante poder nosotros conocer aquello que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Por lo tanto, la sana doctrina es importante porque nos lleva a verificar lo que es verdad en este mundo de mentira. Ahora, la sana doctrina es importante porque nos lleva, y el final de la enseñanza y de la sana doctrina es nuestra vida misma. Primera de Timoteo 4:16 dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué cosa más? Y de la doctrina. Y después le manda algo: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te puede decir, pero esto Pablo se lo mandó a un joven Timoteo que era pastor, por lo tanto solamente los pastores y los que enseñan tienen que tener cuidado de ellos y de lo que enseñan. Pero mi hermano, usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado importante. Y ese llamado es igual de importante que el llamado pastoral. Y es el llamado a predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas del Señor a todos aquellos que usted tenga la oportunidad de enseñarles. Por lo tanto, cuando Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, o sea, considera cómo andas. Considera, ¿cierto?, también el ejemplo que Pablo había dejado y considera tu caminar. Y mientras él considera su caminar, considera, ¿cierto?, su forma de vida, él también tiene que considerar lo que se enseña. Porque no es llegar y enseñar. Si bien todos tenemos ese llamado a exhortar el Evangelio, no es cualquier Evangelio el que nosotros predicamos. No es cualquier enseñanza que se nos ocurra a nosotros de poder anunciar, sino que el Evangelio de Jesucristo es esencial para, como ya le había dicho, ¿cierto?, preservar la unidad de la iglesia, que de hecho esa unidad ya fue ganada por nosotros, porque a nosotros no se nos manda a unir la iglesia, no, la iglesia ya está unida. A nosotros se nos manda a mantener la unidad, perseverar en aquella unidad. Por lo tanto, la doctrina para nosotros es esencial para preservar aquella unidad y que todos podamos llegar al fin que la doctrina establece, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos aquella exhortación de Pablo, ten cuidado de ti, de cómo andas y de la doctrina, o sea, de todo lo que se enseña. Pablo no lo decía porque estuviera todo bien, sino que Pablo sabía, y bueno, en los tiempos apostólicos, ¿cierto?, se sabía que ya se habían levantado falsos maestros. Habían muchos que estaban engañando a la iglesia, estaban enseñando cosas que iban totalmente contrarios, ¿cierto?, a lo que el Señor y los mismos apóstoles estaban enseñando. Y habían muchos dentro de las iglesias incluso que se oponían a la enseñanza apostólica. Y eso ya estaba creando conflictos, ¿cierto?, en la iglesia en los primeros días y en los primeros siglos, y bueno, a lo largo de toda la historia, como ya les mencioné, se han levantado muchos falsos maestros, herejes, ¿cierto?, que enseñan cosas que no están de acuerdo a lo que es
la sana doctrina o doctrinas bíblicas, y todo eso genera, ¿cierto?, confusión en aquellos que no son diligentes al momento de estudiar la Escritura y también que se dejan llevar por todo viento o susurros o cosas que parecen bíblicas pero no lo son tanto. Entonces, esta exhortación es necesaria, porque la doctrina no solamente nos lleva a saber lo que es verdad, sino que si usted se pone a leer una lista de puntos que yo puse ahí, la doctrina es importante porque la doctrina conduce al amor. Yo lo hice levantar la mano con la intención de poder llevarlo a usted a amar a su hermano que piensa diferente a usted en algunas otras cosas que no tienen quizás nada que ver con lo que es la iglesia y la doctrina del Señor. Pero ¿cuánto más usted debería amar a aquel que ha recibido el mismo evangelio que usted recibió? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué es doctrina? Doctrina es el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el que no ama no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, es que necesita seguir creciendo en el conocimiento acerca de Dios. Y el apóstol Juan, de hecho, vamos a entrar a las cartas de Juan porque son maravillosas. El apóstol Juan comienza esta carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, ¿cierto? Tocante al verbo de vida. O sea, ¿qué le estaba enseñando Juan a la iglesia? Acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos que hemos recibido, ¿cierto?, el Evangelio, hemos recibido la enseñanza que es acerca de Dios, acerca de lo que Dios hizo por nosotros, ¿cuánto más todos nosotros deberíamos amar a todos aquellos que han recibido esa misma exhortación? Por lo tanto, cuando nosotros consideramos eso y seguimos estudiando la palabra de Dios, debemos nosotros usar todo ese conocimiento, toda esa enseñanza con el propósito de amar a los que Dios también amó, porque Dios es amor. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice el mismo Señor. La doctrina también conduce a la humildad. Cuanto mayor sea tu conocimiento de Dios, mayor será nuestra humildad. ¿Es así? Porque hay momentos, ¿cierto?, donde uno conoce personas que estudian mucho la Biblia y son diligentes al estudiar y estudiar y estudiar y aprender. Pero cuando todo ese conocimiento no se traduce en una vida más humilde, la motivación o el corazón de esa persona debe ser confrontado por lo que dijimos anteriormente. La doctrina, el conocimiento acerca de Dios nos debe llevar a amar. Pero cuando ese conocimiento, ¿cierto?, empieza a crecer, nosotros empezamos a saber cosas, lo ideal es que las podamos compartir con toda humildad. Pero cuando sucede que el corazón como que se enorgullece y empieza a inflar el pecho y decir: oh, yo me leí toda la Biblia,
Y ¿sabes qué? Yo aprendí esto y el Señor a través de la palabra me mostró esto. Pero ¿cómo no vas a creer esto? ¿Cómo no vas a entender lo que, si esto el Señor lo deja clarito acá, cómo no va a pasar eso? ¿Qué estoy mostrando ahí? Es lo contrario. No estoy mostrando la humildad necesaria que la enseñanza acerca de Dios, porque la enseñanza acerca de Dios me muestra el carácter de Dios y cómo Dios es, ¿cierto?, con sus hijos, todo el amor, la misericordia y la gracia que Él derrama para su iglesia. Y yo, al entender eso, debería, con toda humildad, ¿cierto?, compartirlo con los hermanos y no creerme el teólogo de teólogos. Entendí esta enseñanza a la primera. Yo leí la Biblia todos los días. Fíjese cuánto aprendí. ¿Y tú? ¿Pero cómo no vas a participar de los estudios? Estamos creciendo todo y tú ahí te quedas. La doctrina, mis hermanos, debería hacer que nuestro corazón, al ver la magnificencia del Señor, llevarnos a considerarnos a nosotros mismos y ver a Dios y darle la gloria a Él. Porque el que usted entienda, el que usted reciba del conocimiento del Señor, es providencia solamente del Señor. Si a usted el Señor le ha dado la capacidad de entender muchas doctrinas, porque como le dije, la doctrina es simple, pero complicada. Es simple de definir, pero complicada a veces de entender. Y muchas veces no vamos a llegar a entender todo, porque el conocimiento del Señor es tan alto, profundo, ancho, y no vamos a conocer el todo de Dios. Y eso es una realidad. Por lo tanto, mientras más yo conozca, mayor debe ser mi humildad por el conocimiento que el Señor, por su provisión, ha revelado a mi corazón. La doctrina conduce a la obediencia. Esto también es un principio simple. Si yo lo entendí y lo creo, lo obedezco. En cuanto a lo que el Señor ha mandado, si yo le he creído y lo entiendo, yo obedezco. Y muchas veces, aunque no lo entienda todo, pero si la Escritura lo dice, yo también tengo que obedecer eso. Entonces, así como solo puedes amar a Dios en la medida que lo conoces, solo puedes obedecer al Señor en la medida en que lo conoces. En nuestro corazón, de hecho, debería estar esta mentalidad: yo quiero ser el mejor hijo de Dios. No vamos a llegar a hacerlo, pero en nuestras capacidades, ¿cierto? Yo quiero ser un buen cristiano, quiero ser un buen seguidor del Señor. Quiero obedecerle en todo. Y a veces, mis hermanos, nosotros cantamos muchas cosas, pero no sé si usted se ha puesto a considerar que cuando nosotros cantamos y Señor, te obedeceré, te seguiré, lo cantamos y lo creemos, pero debemos llevarlo en la vida práctica. Acuérdese, Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, o sea, considera cómo andas, cómo caminas, cómo vives. Y considera aquello que también se enseña y recibes. Considera la doctrina, porque aquello que tú enseñas, primero tienes que creerlo y vivirlo. Y aquello que también te enseñan conforme a la doctrina bíblica, enseñanza bíblica acerca del Señor, del Evangelio y de la Iglesia, también a la medida que lo conoces, tienes que practicarlo. Ahora, nuestra obediencia no es perfecta. Eso es una realidad también. Pero en la medida en que nosotros vayamos conociendo acerca del Señor y de su Evangelio, debemos también nosotros procurar obedecer en la medida en que vayamos conociendo. La doctrina conduce a la unidad.
Efesios capítulo 4. Al 16 dice lo siguiente: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué dice después? En el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. O sea, el conocimiento lleva a la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué dice ahí? Ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento ¿de qué? Y esa doctrina, ¿de dónde viene? Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación Acá, mis hermanos, el Señor a la iglesia proveyó, para cuidar a la iglesia de toda mala enseñanza, el Señor proveyó pastores, maestros, proveyó dones a la iglesia. Por lo tanto, el Señor se preocupó de la iglesia sabiendo que se levantarían falsos maestros, se levantarían hombres astutos, usando artimañas que llevarían al error a muchos cristianos. Y el Señor a aquellos hombres, ¿cierto?, los capacitó para que ellos pudieran enseñar acerca de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Y toda aquella enseñanza, ¿cierto?, iba a llevar a que la iglesia permaneciera unida, creciendo en amor, por la unión, ¿cierto?, que ya proveyó Cristo, ajustando todo, ¿cierto?, y poniendo a cada uno en el lugar que debería estar. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, démosle gracias al Señor porque el Señor ya consideró esto para nosotros. Y si nosotros permanecemos en lo que Pablo exhortaba a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, segunda parte, le decía a Timoteo: persiste en ello, persiste en la doctrina, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, si nosotros permanecemos en esto, creciendo en la enseñanza acerca de quién, porque Pablo lo decía, en la enseñanza y en el pleno conocimiento de el Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Así la iglesia permanece unida. La doctrina nos conduce también a la adoración. Pablo, terminando Romanos, terminando de enseñar una de las partes un poquito más complicadas de entender acerca de Romanos, él exclama lo siguiente, Romanos 11:33 al 36, y él dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo acá lo que está haciendo es llevarnos a nosotros a poder simplemente decir: Señor,
Tu conocimiento es inmenso. O sea, ningún ser humano va a llegar a poder entender en pleno, ¿cierto?, la mente del Señor. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y el Señor, mis hermanos, todo lo que reveló Él acerca de Él, es lo que Él ha querido revelar. Y si Él no ha revelado algunas otras cosas, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, quiero entender esto? Pero si el Señor no lo ha revelado, es porque Él ya nos reveló lo necesario para que nosotros pudiéramos entenderlo a Él y entender la obra que Él hizo a través de Cristo para salvarnos a nosotros. Entonces, con lo que ya recibimos y con lo que el Señor ya nos reveló, para nosotros es suficiente de decir, gloria a ti, Señor. No entiendo tu mente, pero todo lo que conozco me lleva a adorarte. Sé que tú eres santo, gloria a ti porque eres santo. Sé que tú eres infinito, gloria a ti porque eres infinito. Sé que tú eres salvador, misericordioso, lleno de gracia y amor. Gloria a ti, Señor, porque eso lo entiendo. Y así, mis hermanos, nosotros vemos afuera, oh Dios, tú eres creador. Señor, no entiendo cómo hiciste todo solamente hablando, pero lo creo y por eso te doy gloria. Hay tanta ciencia, mis hermanos, tanta ciencia, mucho conocimiento en el mundo, pero ese conocimiento de entender tanto al Señor como funciona el mundo en lo más mínimo, en lo atómico, en lo molecular, debería llevarnos, mis hermanos, a poder decir, Señor, tus diseños y cómo tú hiciste todas las cosas es perfecto. Y al creer eso eso es doctrina, hermano. Eso es doctrina. Porque eso me enseña acerca de Dios. Me enseña cómo es Él y me lleva a adorarle a Él por lo que Él ha hecho. Y la doctrina, mis hermanos, conduce a una seguridad impresionante. Usted cuando considera su salvación completa, yo me siento seguro en el Señor. Porque cuando el Señor me enseña algo a mí y Él me dice, yo cuido de ti, yo te amo a ti. En Cristo yo hice todo lo necesario para que tú pudieras habitar junto a mí. A nosotros nos da seguridad. Y esto se logra, mis hermanos, reteniendo la palabra fiel. O sea, usted no puede sentirse seguro si no tiene de dónde aferrarse. Pablo, escribiendo en Tito 1:9, dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Acá Pablo hace una advertencia y también menciona requisitos para los pastores, obispos, dice acá, obispos, pastores y todos aquellos, ¿cierto?, que están también para cuidar la iglesia. O sea, aparte de yo sentir seguridad en lo que creo del Señor acerca de mí, el Señor, como dije anteriormente y se vio también en Efesios, proveyó para la iglesia personas capacitadas que pudieran también refutar y defender aquello que el Señor enseña. Yo no puedo refutar algo si yo no sé que eso que escuché es mentira. Puede sonar bonito el discurso, puede mencionar a Dios, mencionar a Cristo, pero si aquello que
se enseñó no viene de la fuente del conocimiento acerca de Dios, que es la Escritura, quizás no todos los miembros, ¿cierto?, de los miembros del cuerpo de la congregación puedan refutar aquello, pero el Señor da seguridad a la iglesia porque el Señor dejó hombres capacitados, llamó el Señor a hombres amantes de la palabra, que retienen la palabra y que también pueden refutar aquellas cosas, aquellas mentiras, ¿cierto?, que atacan a la iglesia y que lamentablemente se han infiltrado en muchas iglesias. Y digo lamentablemente porque usted puede ver a través de las mismas redes sociales, ¿cierto?, cómo muchas congregaciones están permitiendo aquello que Dios prohibió. Y están adorando supuestamente a Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera de aquellos, para poder restarle la gloria a Dios y llevársela a ellos. ¿Y por qué se produce eso? Porque desconocen al Dios que supuestamente están adorando. Porque, mis hermanos, la doctrina de Dios proviene de la Escritura, y la Escritura es la palabra de Dios. Ustedes lo han escuchado muchas veces, lo voy a volver a repetir, Pastor Dionisio también lo menciona siempre, la Escritura es la palabra de Dios. No es que la contenga, la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando usted reciba la enseñanza, usted tiene que recibir toda la enseñanza, porque toda la doctrina es necesaria para nuestra maduración, para nuestro crecimiento y para nuestra conformación a la imagen del Señor Jesucristo. De una parte, no solamente con lo que yo estoy de acuerdo, no solamente con lo que entiendo ahora, sino que con todo lo que el Señor ha revelado para su iglesia, porque es necesario. Entonces, una iglesia que se preocupa poco por la doctrina y una iglesia sin personas que la conozcan y la amen, es una iglesia que necesariamente será arrastrada por cualquier viento y ola de falsa doctrina. Si la iglesia no se preocupa por enseñar lo que el Señor manda que enseñe, esa iglesia va a ir donde la cultura quiera que vaya y no donde Dios la puso como columna y baluarte de la verdad, como una luz en un mundo de tinieblas. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros como iglesia podamos estudiar acerca de doctrina, porque la doctrina es toda enseñanza de parte del Señor, acerca del Señor y para la gloria del Señor. En cuanto a nosotros, nos resta el poder hablar y enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, porque después, en el mismo Tito, si usted sigue leyendo, está esta advertencia: deben amar y permanecer y deben retener esa palabra fiel, porque haciendo esto, ¿cierto?, en cuanto a nosotros, debemos nosotros ahora enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Y esto no es solamente un llamado pastoral, porque la enseñanza no está limitada a los predicadores o a los pastores o a las maestras de escuela bíblica. Usted como padre debe enseñar a sus hijos. Como tío, como abuelo, como persona, ¿cierto?, que vive en un mundo que necesita conocer la verdad, usted está mandatado por Dios a enseñar todo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cuándo sé yo que una doctrina es sana? Cuando viene de la fuente, que es Dios mismo. Él hablando en su palabra. Entonces, dicho mandato nos muestra lo necesario que es poder exhortarla continuamente
aferrándonos a ella y viviendo por ella para la edificación de la iglesia y el fin último de todas las cosas, la gloria de Dios.